que yo comencé el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Ok, chévere. Si no, vaya a YouTube y vea el mensaje del domingo pasado. Tengo que admitir que esta serie me ha puesto retos personales. Y tengo que admitir que me ha puesto retos personales porque yo no sabía cuánto miedo yo he manejado en mi vida hasta que yo empecé a preparar esta serie. Yo no sabía cuán normal se volvió el miedo en mi vida hasta que yo empecé a recibir esta palabra de parte de... Hay algunos de ustedes que ya están sudando frío y yo no he dicho nada. Pero quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo número 29. Verso número 25 y verso número 26. Dígame un amén cuando lo tenga, por favor. Si no tiene Biblia en la pantalla, le asistimos para que pueda leer con nosotros Proverbios, capítulo número 29, verso número 25 y verso número 26. Mire cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Voy a leer otra vez el 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Esta mañana voy a hablar el segundo sermón de esta serie titulada No tengas miedo, y hoy voy a hablar del temor al hombre. Cierre los ojos ahí donde está. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene la capacidad de transformar nuestro corazón para siempre. Gracias porque nosotros hemos sido invitados por ti, desafiados por ti. Gracias porque tú nos estás sanando y nos estás trabajando para trabajar. Y los que estamos aquí reunidos en tu nombre, hemos venido porque necesitamos algo tuyo. Permite, Señor, úngeme con la unción que trae la predicación para traer sanidad, libertad, restauración. Yo me escondo detrás de ti para que tú te lleves la gloria esta mañana. Y yo te pido que tú hagas a través de tu palabra lo que solamente tu palabra puede hacer en el corazón del hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta serie, que comencé el domingo pasado, se titula No tengas miedo. Y hablé un poquito en la pasada semana acerca de la razón por la que el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón acerca de esta palabra. Y es que nosotros nos encontramos en tiempos apocalípticos. ¿Sí? Nos encontramos en tiempos súper complicados donde hay demasiado terror, donde la especialidad de las noticias es el miedo, donde la especialidad de los comunicadores es infundir temor. Y si a eso le sumamos los retos de temores internos que atravesamos nosotros todo el tiempo y la propensidad que tenemos a vivir con miedo, yo creo que es bien fácil darnos cuenta que todos nosotros vivimos rodeados de terrores por todas partes. En el proceso de yo leer un poco y estudiar un poco acerca de esta idea, acerca de lo que es el miedo, lo que es el temor, comencé a darme cuenta hacia mi propia vida que el miedo en mi vida es tan mío como desde siempre. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen esta historia, hay algunos que no. Yo soy nacido y criado hijo de un pastor.
Y nacer y criarme debajo de los bancos de madera de la iglesia tiene sus ventajas, y yo honro a Dios. Yo honro a Dios porque yo creo que desde antes de yo nacer Dios me había escogido para este momento de mi vida. Estoy 100% seguro que todo lo que ha transcurrido en mi vida ha tenido una intencionalidad divina. Pero comencé a pensar desde qué momento, no sé si esto tiene sentido para algunos de ustedes, pero traté de manera retrospectiva de buscar el punto de inicio en mi vida donde el miedo se volvió normal. Y comencé a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y me di cuenta que dentro de mis propios recuerdos siempre ha habido miedo. Pero no estoy hablando del miedo a las alturas y el miedo a las arañas, Pastor Jonathan. Ni estoy hablando del miedo, ¿sí? No estoy hablando de esos miedos y de esas fobias. Estoy hablando de otro tipo de miedo, que es del que voy a hablar hoy. Busqué, traté de ver si escuchaba algunas prédicas acerca del tema, porque dije, bueno, pues quizás esto son cosas mías, déjame ver si consigo a alguien que ha hablado del tema. No escuché a nadie, no logré encontrar a nadie que hablara acerca de esto, y comencé a descubrir que existía un temor, y existe un temor en la vida del hombre que es tan y tan natural para nosotros que nosotros no nos damos cuenta que está ahí, y es el temor al hombre. Es este tipo de terror que no se limita a la idea de hablar en público, no se limita a la idea de que no me gustan las alturas, o le tengo miedo a las gallinas, o le tengo miedo a los gatos. No, estoy hablando de ese tipo de miedo que tiene más que ver con la manera en la que nosotros vivimos, condicionados a estar preocupados de lo que piensan las personas que conocemos, de lo que piensan las personas que no conocemos, de lo que piensa lo que podría decir la gente acerca de nosotros, y la manera en la que la gente podría cambiar la percepción que tienen de nuestra historia. Dentro de mi crianza, mis papás, que el Señor los tenga no, ellos están vivos, lo que pasa es que ellos pues están en la gloria del Señor. Mis papás, que nos criaron súper conservadores, pentecostales, dentro de nuestra crianza siempre hubo repetidamente esta insistencia de tener cuidado a la gente. Tú tienes que tener cuidado, que mira lo que la gente diga, y ten cuidado porque eso te daña el testimonio, y casi me enseñaron que el testimonio es la palabra cristiana de la reputación, y que Dios necesita la reputación de la gente para hacer algo con la gente, y por causa de todos esos miedos infundidos, yo comencé a ser invitado inconscientemente a vivir de apariencias, y a ponerme máscaras y disfraces, y a tener miedo de decir lo que pienso, y miedo de decir cómo lo pienso, y miedo de explicar cómo yo veo a Dios, y miedo de explicarle lo que creo realmente de la iglesia. Y no sé si alguien se puede identificar conmigo, pero miedo de cómo yo digo esto sin que me traiga problemas, y cómo hablo de mi propia vida. Y cuando comienzo a crecer como ministro, comenzaron a enseñarme que no está bien que la gente sepa cuáles son las áreas donde yo flaqueo. 1, 2, 3, aló, ¿están aquí? Comenzaron a decirme, no, tú tienes que tener cuidado, tú tienes que guardar tu testimonio, y la gente no puede saber, porque los ministros son gente que no pueden hablar acerca de sus pecados y no pueden hablar acerca de sus faltas, y tú tienes que tratar de mantener la compostura, y esa compostura era la manera en la que me estaban normalizando el terror al hombre. Porque ahora no tenía nada que ver con quién soy yo, ahora tenía que ver con cómo la gente ve quién soy yo. ¿Cómo me puede perjudicar lo que la gente puede pensar acerca de quién soy yo? Porque inconscientemente comenzaron a hacerme pensar que Dios necesita la buena reputación de alguien, y Dios necesita las buenas opiniones de la gente para hacer algo con alguien que está roto y hecho pedazo.
No es hasta después que yo comienzo a darme cuenta que todo lo que yo digo es mentira. 1, 2, 3, probando, gloria a Dios, santo, aleluya, amén. Que uso Salvatore Ferragamo, pero es de embuste. Que uso camisas de marca, pero son de... No voy, déjame quitarme esto. Cuando no es hasta que yo comienzo a darme cuenta que la vida mía está construida alrededor de la falacia de un personaje. Y que José Pedraza y el profeta, porque en ese momento yo era profeta, gracias al Señor, el Cristo me libertó. El profeta José Pedraza era mi alter ego. Ese personaje que yo creé como producto del miedo. Ustedes no saben de qué yo estoy hablando, pero estoy hablando de la vida mía. Ustedes nunca han tenido que hacer eso, pero viví bajo la presión de que lo que la gente habla y lo que dice la gente influencia mi llamado, y que lo que dice la gente influencia hasta dónde yo llego, y lo que dijo mi ex esposa va a hablar de lo que va a pasar mañana, y lo que dijo mi otro pastor va a determinar hasta dónde yo voy a llegar, y lo que piensa la gente alrededor mío todo el tiempo dictamina hasta dónde yo voy a llegar en la vida. Comenzó a forzarme a vivir una vida de mentira, queriendo proteger mi futuro. Porque el que vive con el miedo al hombre crea esta idea fantasiosa de quién es, pero no porque quiere vivir de apariencia, es porque tiene terror a que mañana se le derrumbe lo que construyó con las manos. Leía a un filósofo especialista en la conducta humana llamado Al Mohler, que dijo lo siguiente: vivimos en una era donde la pregunta más importante para muchas personas es: ¿estoy bien? Lo que ellas quieren decir con estoy bien, en un sentido psicológico, es si yo soy bien aprobado delante de la percepción de otros. Tenemos que entender que para esta generación es normal que les diga que el yo es el centro del sistema de los significados. Y que el yo es un proyecto que se emprende a lo largo de toda la vida. Como el resultado de la mayoría de las personas creen que el mayor problema es algo que le ha pasado y que su solución debe encontrarse dentro. En otras palabras, ellos creen que tienen un problema externo que debe ser resuelto internamente. Pero lo que el Evangelio dice es lo siguiente: que nosotros tenemos un problema interno que exige una solución externa. Y ese problema, señoras y señores, es una justicia que no es nuestra. Comencé a ir a la Biblia y comencé a buscar qué es el temor al hombre. Porque comencé a darme cuenta que cuando comenzaron los procesos complicados en mi vida, cuando yo comencé a tomar decisiones incorrectas, porque no todo es el diablo, porque no todo es la vida que me ha tocado vivir. El 50%, el 70% de eso son las decisiones que yo tomo en base a las percepciones que yo tengo en la vida. Cuando yo comienzo a tomar malas decisiones considerando que estoy haciendo lo mejor, o cuando comienzo a tomar malas decisiones por causa del dolor, la frustración y la rebeldía, comienzo a luego preocuparme: ¿qué va a pasar si la gente sabe esto? Y dije, déjame ver dónde consigo esto en la Biblia. Y llegué a 1 Corintios. Ve conmigo ahí rápido, 1 Corintios. Capítulo número 10. Verso número 13.
Mira lo que dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. El temor al hombre es una batalla universal que no se limite a una posición social, una personalidad, a un estilo, pero que viene de manera humana y que se viene generándose dentro de la Escritura desde momentos muy temprano en la historia de la humanidad. La Biblia habla de que Dios crea al hombre perfecto, en comunión con Él. Y a mí me llama la atención porque la intención de Dios con relación a la creación del hombre es que el hombre pudiera sentirse pleno. Y la intención del hombre fue precisamente llevar al hombre a la conciencia de esa plenitud. Vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo número 2, al verso número 25. Vamos desde el 24. Génesis capítulo número 2, verso número 24. ¿Lo encontró? Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos, ¿qué? Desnudos, Adán y su mujer. Ahí hay una coma. Y mire lo que dice después de la coma: y no se avergonzaba. Dios intenciona desde el inicio de la creación del hombre a que nosotros vivamos vidas desvergonzadas. Pero escúcheme, esa vergüenza es lo que genera el miedo. ¿Sabes por qué tú te escondes? Porque tú tienes miedo al rechazo. ¿Sabes por qué tú escondes tus dones y tus talentos? Porque tú tienes miedo a la no aprobación. No estoy señalando hacia allá, estoy diciéndote lo que yo vi aquí. Que el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Pero la Biblia dice, capítulo número 3, verso número 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Satanás comienza a sembrar una semilla en la humanidad y esa semilla comienza generando cuestionamientos acerca de la veracidad de lo que Dios acaba de decir. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ella comienza a darle toda la explicación que Dios le dio. Y la respuesta ante eso es que la serpiente comienza a poner en entredicho el resultado de desobedecer a Dios. Y le dice: no, lo que pasa es que ustedes no entienden. Él lo que no quiere es que ustedes sean como Él. Voy rápido. Ellos comen del fruto, que no era una manzana, by the way, era un fruto. ¿Sí? Ok. Ellos comen del fruto, se le abren los ojos y ellos se dan cuenta que ellos estaban desnudos. Mire lo que dice el verso número 6. Génesis capítulo 3, verso número 6, verso número 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.
Mas Dios lo llamó al hombre y le dijo: ¿dónde tú estás? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es precisamente, señoras y señores, la vergüenza lo que hace que el hombre busque apropiarse del miedo. Y en muchas ocasiones nosotros le damos más autoridad y más poder al miedo que cualquier otra cosa. La pregunta que yo me hacía y no paraba de preguntarme: ¿por qué tenemos tanto miedo a la opinión pública? ¿Por qué vivimos con tanto miedo al hombre? ¿Por qué no agarramos ese mismo miedo y lo invertimos en... No es lo mismo tener temor a Dios que vivir con miedo al hombre. Y pareciera que le tenemos más miedo al hombre que temor a Dios. Comencé a pensar y descubrí que dentro de muchas cosas enumeré 7 razones por las que vivimos con miedo al hombre. Número 1, vivimos con miedo al hombre por causa de nuestras experiencias pasadas. Y porque la mayoría de nosotros considera que nuestro pasado influencia nuestro futuro. Y la realidad es que de manera honesta hay parte de nuestro pasado que influencia nuestro futuro. Pero cuando la sangre del Cordero intercepta eso... No, te lo voy a explicar de esta manera, Hay muchos de nosotros que consideran que la razón por la que no progresamos es la vida por la que vivimos, o la razón por la que estamos condenados a vivir aquello o a vivir lo otro es por las cosas que hemos atravesado en la vida. Pero la realidad es que todos nosotros podemos mirar al futuro con esperanza por causa de la gloriosa, poderosa y santa sangre de Cristo. No importa lo que hayamos vivido, no importa lo que hayan dicho, no importa lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo tiene la capacidad de cambiar el resultado de la vida del hombre. Yo descubrí que una de las grandes razones por las que yo vivía con terror al hombre era porque dentro de mi cabeza yo estaba buscando soluciones optimistas para cumplir con las expectativas ajenas. Yo me di cuenta que la razón por la que yo tenía miedo como resultado de mis experiencias pasadas es porque dentro de mí había una necesidad por aprobación. No es que yo lo quiero hacer bien, es que yo quiero que tú me digas que está bien para yo validar lo que yo estoy viviendo en mi vida ahora. Una de las razones por las que a mí me costó mucho regresar al altar. Yo pasé por un tormentuoso proceso de divorcio. Yo vengo de ser nacido y criado pentecostal MI. Y una de las cosas que a mí me metieron entre ceja y ceja, con las que me querían condicionar a vivir una relación abusiva de maltrato, era sencilla. No, muchacho, tú no te puedes divorciar. ¿Y qué va a pasar con tu ministerio? Como si Dios se hubiera levantado un día por la mañana, hubiese abierto la ventana del reino de los cielos y hubiese dicho: wow, yo de verdad que yo no lo puedo creer. Como si el lunes por la mañana a Dios le llegara un periódico que decía: José Pedraza está atravesando por un proceso de divorcio. ¡Qué barbaridad! Uno de los problemas que yo tengo con el legalismo religioso es este. Y es que el legalismo religioso minimiza a Dios y su poder. Y minimiza a Dios y sus atributos. Si Dios a mí me escogió desde que yo estaba en el vientre de doña Carmen Pérez Avilés, desde el día de mi concepción, Dios sabía que a mí me iba a tocar
Vivir esos procesos de quebrantamiento en la vida. Y con todo eso me llamó Dios. Mira, yo vine a hablar con alguien que no te has levantado a echarle mano a tu ministerio, porque tú tienes miedo de qué va a pensar la gente que conoció la caída que tú tuviste. Y yo vine a hablarle a gente hoy que tiene miedo de cómo va a rehacer su vida. ¿Qué va a pensar la gente ahora que me toca empezar otra vez? Yo vine a decirle a alguien en el nombre de Jesús: Dios sabía lo que tú ibas a atravesar en la vida, y con todo y eso te llamó y te escogió y te separó, puso un nombre sobre ti, te entregó un llamado, te entregó un ministerio y tiene un plan contigo. Fue cuando yo empecé a dar canas en esta barba que yo empecé a darme cuenta que yo había desgastado demasiada energía pensando en la opinión de gente a quien no importa lo que tú hagas, jamás es suficiente. Hace poco me preguntaron: ¿y por qué tú diste un cambio de dogmática tan radical? Y mi respuesta fue bien sencilla: es que yo me cansé. Yo nací y me crié de corbata como predicador. Recuerdo un día X que voy a predicar a una iglesia que no voy a mencionar. Yo la mencionaría, pero no lo voy a hacer hoy. Y voy subiendo con mi traje y con mi corbata. Mind you, que ya yo en ese punto de mi vida, yo estoy todos los fines de semana en traje y corbata. Y ya cuando uno quiere verse elegante, se ve igual. Voy subiendo, emocionado con una palabra de parte de Dios, y en las escaleras me encuentro con el pastor. La iglesia estaba en un segundo nivel. Y me dice: Pedraza, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien, pastor? ¿Y usted cómo estamos? ¿Todo bien? En ese tiempo yo no tenía barba. En ese tiempo, este felotipo no existía. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Listo para la palabra? Sí. Voy a dar el próximo paso para subir al próximo escalón. Y me dice: un momentito. Sí, dígame. ¿Tú no tienes otra corbata en el carro? ¿Qué pasó conmigo? Es que el azul de esa corbata es muy brillante, eso es escandaloso. No tengo una corbata en el carro, pero ¿tengo que predicar con corbata? Sí, Pedraza, tiene que predicar con corbata, porque el hábito no hace al monje, pero lo distingue. La manera en la que la iglesia agarra, la manera en la que la iglesia agarra el mundo y busca justificar el control y la manipulación desde la perspectiva del mundo. Ok, voy a dejarlo ahí. La manera en la que yo quiero que tú me satisfagas a mí, en cómo te viste, en cómo tú piensas, en cómo... Una de las razones por la que la gente no puede ser honesta delante de Dios es porque a la gente tiene miedo de ser honesta. Porque nadie quiere decir que tiene problemas de matrimonio. Yo prefiero vivir de apariencia hasta que se rompa en pedazos esto, porque yo siento que si yo le digo a alguien que estamos luchando, lo que voy a hacer es que voy a traer juicio y señalamiento. Es miedo al hombre. Es que yo prefiero vivir de apariencias que decirle a alguien: estoy teniendo una batalla mental, a admitirle a la gente que yo soy pastor y mi mente me hace guerra todavía a veces. Porque yo creo que la gente va a sentir que yo no soy tan espiritual si yo estoy peleando dentro de mi cabeza. Es miedo al hombre. Ese día tuve que virar a San Lorenzo a buscar una corbata. El pastor me dijo: no te apures, cantamos las canciones que haya que cantar, te esperamos. Yo busqué la corbata gris, me la puse, y mientras me iba poniendo la corbata, subiendo aquellas escaleras, dije: esta es la última vez en mi vida que yo me hago a mí mismo esto. Porque ese es el problema del legalismo y del control. El problema es uno,
Que te van a decir que el problema es la falda y mañana no es la falda, es que la falda está muy pegada y ahora la falda no está muy pegada y tiene muchos colores. Y mañana no está muy pegada y tiene muchos colores y está muy larga. Nunca es suficiente. Fue cuando yo aprendí que el enfoque de mi vida tiene que estar centrado en lo que está diciendo Dios acerca de mí. Y que de la única manera en la que yo voy a poder cumplir el propósito de Dios es si yo me atrevo a preocuparme acerca de lo que piensa Dios. Escúchame por favor. Todo el mundo va a tener una opinión diferente acerca de tu vida y está bien. Tienes que sanar tus traumas y reconciliarte con la idea de que todo el mundo va a tener una opinión acerca de ti. Y eso está bien. No, que yo no estoy de acuerdo. No hay problema. Usted puede no estar de acuerdo. Pero esta es la vida mía. No que yo opino, yo le agradezco su opinión, pero yo tengo autoridades espirituales sobre mí, que son las personas que tienen la legalidad sobre mi vida para corregirme, para regañarme, para decirme esto sí Pedraza, esto no Pedraza, porque hubo un día en mi vida donde yo dije yo tengo que perder el terror porque lo que yo he pasado en mi vida, lo único que está haciendo es contribuyendo a lo que Dios dijo que iba a pasar en mi vida. Porque si Dios es soberano y Dios es omnisciente y Dios conoce todo, cada cabello que hay dentro de mi cabeza, Dios tenía un plan aún con los procesos de fracaso dentro de mi vida. Aprenda a vivir consciente de que todos los seres humanos tenemos un traicionero por dentro. Hasta tú, hasta yo. Que la gente hoy gritan hosana y el próximo domingo gritan crucifíquenlo. Porque es parte de la naturaleza del ser humano. La naturaleza pecaminosa del ser humano nos hace corruptos. No, yo no, sí, tú sí. Yo he cambiado y yo también. Pero todos nosotros tenemos esa lucha con esa naturaleza humana. Mírame, las cosas que te han ocurrido en la vida no van a detener lo que Dios dijo de ti acerca de mañana. Porque Dios sabía. Mire a alguien a la derecha, por favor, y dígale, Dios sabía. Mire a alguien a la izquierda y dígale, Dios sabía. A alguien en un momento yo le dije el pasado, por eso es pasado. No está pasando, es pasado. Mírame, escúchame, deja de vivir con temor al hombre porque el que te conoció el año pasado ya no te conoce más nada. Yo no sé tú, pero Dios se ha tomado bien en serio la formación de mi carácter. Yo no sé tú, pero yo siento que Dios no me quita el guante de encima. Yo no sé tú, pero yo siento que yo agarro una de cal y otra de arena y que no logro coger un respiro porque Dios no me suelta. Recuerdo la vez que yo tomé la decisión de abandonar la organización conciliar en la que yo me crié, donde me formé, donde tengo una herencia espiritual. Todo el mundo me dijo, si tú vas a tener ministerio, vas a tener que tener ministerio aquí. Porque fuera de aquí tú no eres nadie. Como si el llamado lo diera la gente. Como si la unción la pusiera el ser humano. Como si el propósito lo diera el hombre. Yo estaba aterrorizado. ¿Y qué yo voy a hacer ahora?
¿Y cómo yo voy a levantar un ministerio ahora? ¿Y cómo yo voy a cumplir la voluntad de Dios ahora? Si todas las puertas que Dios, todas las puertas que yo tenía en mi vida y todas las oportunidades que yo tenía delante, todas esas puertas y esas oportunidades se dañaron, se cerraron, se rompieron, porque ahora esta gente no opinan de mí lo que opinaban ahora. Lo que ellos opinaban antes de mí cambió porque no cumplí con la rúbrica de todas sus bullet points tienes que verte así, tienes que pensar así, tienes que hacerlo así, y si no lo haces así eres un rebelde, y si no lo haces así no, aquí no, eso es por allá, por otro lado. Lo que no sabía las personas que no estaban aprobando ese momento de mi vida es que aunque parecía que yo estaba metido en la cisterna, me habían echado a la cisterna con la túnica de colores adentro. Y que las cosas que estaban pasando alrededor no estaban cambiando la palabra del Dios que había puesto sus ojos sobre mí. No había puesto sus ojos sobre mí porque yo era bueno. Había puesto sus ojos sobre mí porque yo estaba roto, porque estaba confundido, porque estaba perdido, porque no tenía propósito. Y a él, esa es la gente que le gusta a Dios. La gente que está rota, la gente que está perdida, la gente que no sabe a dónde ir, porque Él comienza a darle norte, dirección, propósito, destino, palabra a esa gente que necesita dirección de vida. Y aunque por causa de mi temor al hombre yo no sabía cómo iba a ocurrir, ocurrió. Mírame. Yo sé que tú tienes miedo de qué va a pensar. Yo sé que hay algunos de ustedes que tienen bloqueado al otro pastor, y tienes bloqueado al ex marido, y tienes bloqueado al vecino, porque tú tienes miedo de qué va a pensar la gente ahora. Tienes miedo de que la gente te vea cantando ahora y que la gente diga: Dios, muchacho, y tú no sabes quién es fulano de tal, y tú estás seguro que ese es el líder de la iglesia, y tú estás seguro que ese es pastor. Muchachos, si tú supieras lo que yo sé. Seamos honestos, todos hemos tenido esos miedos. La Biblia dice que Jesús entra en una casa y hay una mujer que se tira al suelo a lavar los pies de Jesús y agarra la melena y empieza a secar los pies de Jesús. Y los hipócritas que están allí con Jesús dicen: ay, muchachos, si tú supieras quién te está lavando los pies a ti. Pero esta mujer decidió hacer lo que sintió en su corazón por su Señor, antes que dejarse influenciar por el temor de la gente que las estaba rodeando, y marcó la historia para siempre por ser la única mujer en la historia que enjugó las lágrimas, los pies del maestro, y los secó con sus cabellos. Mírame, te estás perdiendo de las oportunidades más maravillosas de tu vida por tenerle miedo a la gente que no está entendiendo lo que Dios está haciendo contigo. Mírame, hay gente que te van a ver levitando por los aires y nunca van a creer en el llamado que tú tienes. Hay gente que mañana tú te puedes volver TV Joshua y no van a creer en ti. Y eso está bien. Me voy a bajar de aquí. Ayúdame, Pastor John. Yo tuve que aprender que yo siempre voy a decepcionar gente. Si yo empiezo a madurar y yo sé que yo siempre voy a decepcionar gente, lo que hago ahora es calcular a quién voy a decepcionar. Y decidí que voy a decepcionar a la gente que no entiende mi llamado. Voy a decepcionar a la gente que creen que me conocen porque tuvieron 3 conversaciones conmigo.
Hay algunos de ustedes que tienen llamados y ministerios, unciones en las manos y la tienes metida en una gaveta porque tú no encuentras cómo retomarlo, porque tú quedaste marcado por las opiniones de las personas en un momento difícil en tu vida. Dios me trajo en esta mañana para que tú te desapropies y seas libre de ese terror que te está robando el cumplimiento de tu ministerio, que te está robando los sueños que te entregó Dios, que te están robando la oportunidad de ser feliz otra vez, que te están quitando la oportunidad de tú levantarte a ver los sueños que Dios puso dentro de tu corazón. Dios me trajo en esta mañana para decirte: no tengas miedo, aunque un ejército acampe contra ti. Dijo el salmista: aunque un ejército se levante contra mí, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No tengas miedo. ¿Por qué tenemos miedo al hombre? Porque somos orgullosos. Y si empiezo a hablar del orgullo, no del tuyo, del mío, porque ese ha sido el demonio mío. Mira cómo pasa mi vida. Se me cierran todas las puertas. Mandaron hasta una carta con mi nombre y mis 2 apellidos para cerrarme puertas en los concilios. Si me cogen ahora a los 30 años, nos vemos en el tribunal. Pero me cogieron ternerito. Mandaron una carta con mi nombre y mi apellido diciendo: fulano de tal es no grato. En todas las organizaciones de la FRAPE, todos los concilios pentecostales de Puerto Rico. Solamente porque yo dejé de predicar en traje. Solamente porque Dios comenzó a abrirme puertas, y donde quiera que Dios me abriera una puerta, yo iba. Comencé a tener problemas porque la gente: no, eso no se hace. Si tú eres pentecostal, es con los pentecostales. Tú no te puedes mezclar con aquel y con aquel, porque tú no eres ni bautista, ni eres de Guandarrolón, ni eres de aquel, ni eres del otro. Y no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y como yo no podía con ese control y con esa manipulación, y yo dije: no, si Dios me está abriendo la puerta, donde Dios me abra la puerta, yo voy a ir. Si Dios me abre la puerta para que yo vaya al infierno a predicar, al infierno voy a ir a predicar, y no me importa si la gente está de acuerdo o no. La respuesta fue: no te quieres somos. Ok, pues no hay problema. Automáticamente yo me siento rechazado. Y como yo tengo un corazón pecaminoso, yo decido solucionar carnalmente mi sentimiento de rechazo. ¿Y cómo lo sustituyo? Con orgullo. Y digo: ahora yo le voy a demostrar a esta gente. Hello. Yo me vuelvo orgulloso. Feo. Aquí hay gente que me conoce de ese. El pastor Jimmy, ¿está ahí atrás? Mira, dése todo el mundo la vuelta y mire para allí, Jimmy ahí atrás. Jimmy era mi guardaespaldas en ese tiempo. Serio. O sea, no es un vacilón. Jimmy era mi guardaespaldas en ese tiempo. Jimmy andaba conmigo como si yo fuera el gobernador de Puerto Rico. Serio. Ahí está Carmen, que me conocía de ese tiempo. Ahí está Madeleine, que me conocía de ese tiempo. Ahí está Yareli, que me conocía de ese tiempo. Yo andaba con Jimmy para arriba y para abajo. Jimmy era mi chofer. El pastor Jimmy era mi chofer y era mi escudero. No me perdía ni pie ni pisa. Porque ante el sentimiento de rechazo y el miedo a sentirme cada vez más rechazado, entonces ahora yo lo que hice fue que me vestí de orgullo para disfrazar el terror que yo tenía por dentro. El miedo al rechazo. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Estoy hablando de mí. Yo comencé a hacerme un experto con la palabrería. Y me volví una persona elocuente. Mírame, la lectura no era una pasión, la lectura fue un mecanismo. Porque yo dije: yo voy a hacer que esta gente se arrepientan. Y que mañana cuando me vean tengan que respetarme.
Y así pasó. Y entonces después yo me daba el lujo de decir no, yo me daba el lujo de recibir invitaciones y decir nada, y yo para allá no voy. Pregunta, ¿el miedo se fue? No, estaba escondido, estaba disfrazado. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios porque somos orgullosos como resultado del miedo. Y tú sabes que tú te estás muriendo espiritualmente. Y tú sabes que tú necesitas más de Dios. Pero solamente porque sentiste rechazo, fuiste señalado y menospreciado por las decisiones que tomaste en la vida, por las cosas que ocurrieron alrededor tuyo, no te diste cuenta que el enemigo te hizo una trampa. Cuando yo comencé a pensar, el miedo al hombre ha estado en mi vida toda la vida. Aquí voy con esta bombita. Vivimos con miedo al hombre porque tenemos una perspectiva basada en la necesidad de otras personas. Y muchos de nosotros hemos sido condicionados a vivir la opresión del cumplimiento de las necesidades ajenas. Es que yo necesito de su amor. Es que yo quiero que Él me respete. ¿No? Es que yo necesito que me amen. Es que yo necesito que me den la oportunidad, porque si me dan la oportunidad ellos van a ver que yo lo puedo hacer. Y vivir una vida basada en las necesidades ajenas nos hace presos al temor al hombre. Porque ahora pensamos que lo que yo voy a lograr y lo que yo puedo tener depende de cómo me ve la gente. Inconscientemente no nos damos cuenta que vivimos aterrorizados porque pensamos que las oportunidades nos las dieron los hombres y entonces pensamos que nos las pueden quitar. Si tiro un alfiler ahora mismo, yo necesito que tú entiendas esto. Dios quiere libertarte del miedo. Esto se oye más bonito como lo voy a decir a cuando le toca decírselo a uno, a alguien que uno ama. Pero tú no eres responsable de las expectativas ajenas. Esto se oye más bonito cuando yo le digo así, a cuando yo le digo a alguien que yo amo. Yo no soy responsable de tus expectativas. Pero vivimos aterrorizados por la opinión y el rechazo, porque nosotros vivimos condicionados a la necesidad de otro. Y no nos damos cuenta que nos hemos hecho presos y esclavos. Y nosotros hemos sido llamados e invitados a la libertad y no a la opresión y a la esclavitud. La sangre de Cristo nos ha dado libertad. Número 7, nosotros vivimos presos al miedo al hombre porque tenemos una perspectiva equivocada. Equivocada en el sentido de que nosotros realmente no sabemos lo que necesitamos. Entonces consideramos que necesitamos la aprobación de la gente. Mi psicóloga, la doctora Venus Hernández, Señor la bendiga donde quiera que esté. Yo amo a Venus Hernández. Es la psicóloga del pastor Benji también. Entre Benji y yo tiene un hospital psiquiátrico.
Pero mi psicóloga, la doctora Venus Hernández, siempre me hace una preguntita. Ay, Dios mío, estoy escribiendo un blog y es de Venus. Espero que vaya y vea este mensaje. Y la preguntita es esta. Si yo le digo, no, lo que pasa es que yo tengo que estar más accesible y yo necesito. ¿Y quién dice eso? No es que una relación normal. ¿Quién establece lo que es una relación normal? ¿Dónde está escrito lo que es? Porque a veces no nos damos cuenta que inconscientemente nosotros estamos condicionados a lo que otros quieren y a lo que otros esperan y a lo que otros buscan. Hay algunos de nosotros que hemos vivido fracturas emocionales tan severas que nosotros vivimos complaciendo a la gente. Y no nos damos cuenta que nos hemos vuelto esclavos de la complacencia ajena. Y hay gente que lo dice como si fuera un orgullo. Que dice como si fuera un orgullo. No, es que a mí en la relación yo soy el que le gusta complacer a la otra persona. Y todo es miedo al hombre. Miedo a que no me dejen, a que me dejen de amar si yo no hago lo que quieren. A que no me respeten más como ministro si yo no. Miedo al hombre. A que me dejen. A que se vayan. Que se vayan. Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros nos hemos hecho nuestra propia cárcel y que vivimos aterrorizados y esclavizados. Jesús está buscando desarrollar una percepción alejado del miedo. Y le dice a su gente, Lucas capítulo número 12, verso número 4 y verso número 5. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Pero yo les enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echarla en el infierno. Jesús le está diciendo a esta gente. Recuerde que los discípulos viven aterrorizados por el hombre. Dice la Biblia en múltiples ocasiones que salieron corriendo de aquí porque tenían miedo a los judíos. Salieron corriendo de allá porque tenían miedo a los fariseos. Y ellos están tratando de hacer ministerio, pero viviendo aterrorizados de las consecuencias. Y Jesús, no me quites el verso, Jesús le dice, no tengan miedo del hombre. Porque si el hombre te intenciona para hacerte mal y te hace mal, después de ahí no tiene nada más que hacer. Si ustedes quieren saber a quién temer, témanle a Dios. Por eso Proverbio capítulo número 29, verso número 25 dice, el temor al hombre pone un lazo. Nos ata, nos amarra. Entienda esto de una vez, el temor al hombre es lo opuesto al amor. Primera de Juan capítulo número 4, verso número 18 dice que en el amor no hay miedo. Samantha la basanda. Mírame por favor, tú necesitas aprender que si tú tienes miedo a que alguien se vaya porque conoce quién tú eres de verdad, tú no has conocido el amor de verdad. Porque la gente que te ama no se van cuando te ven en el suelo.
Porque la gente que te ama, tú les pides que se vayan y no se quieren ir. Porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Dios está buscando que nosotros aprendamos a vivir sin miedo. Porque cuando tú aprendes a vivir sin miedo, tú amas bien. Cuando tú aprendes a vivir sin miedo, tú vives en confianza. Cuando tú aprendes a vivir sin miedo, tú vives en tu llamado. Cuando aprendes a vivir sin miedo, tú vives cumpliendo el propósito de tu vida. Cuando tú aprendes a vivir sin miedo, no te va a detener nadie. Porque se te cree esta idea en la cabeza, que si Dios está conmigo, nadie puede levantarse contra mí. Que aunque se levanten por un camino contra mí, por 7 caminos tendrán que huir de mí, porque eso es lo que hace la conciencia de la confianza en Dios. En el amor no hay miedo. Una cosa que yo aprendí y comencé a practicar hace algunos años es desidealizar a la gente acerca de quién soy yo. Porque hay gente que se cree que como yo soy pastor, yo me levanto y flotando por los aires. Porque no me han visto cuando me da un coraje de eso, que se me pone el chicho de la oreja colorada, que se me apodera el gadareno. Yo tengo que sacudirme y yo suéltame, que ya yo no te pertenezco. Solamente los que me conocen y me han visto, yo parece que no me molesto, pero los que me conocen a mí saben que a mí me dan una gira y me dan unos corajes que a mí me duran días, literal. Y el Señor ha tenido que bregar conmigo y meterme las manos porque... Y cuando yo estoy conociendo a alguien por primera vez, lo primero que hago es romperle toda la estructura de lo que esa persona considera que yo soy. Yo no soy nada de eso. Estos son mis colores. Este soy yo de verdad. Una cosa que yo practico con mi equipo pastoral. Yo me propuse hace varios años, yo no voy a crearle a la iglesia que yo pastoreo esa mentira. Porque yo no soy el modelo, Cristo es el modelo. Porque yo no estoy aquí para que usted diga, wow, qué vida, yo quiero la vida del pastor. No, yo estoy aquí para que usted diga, yo quiero la vida de Cristo. La iglesia tiene que salir de esa mentira, porque los matrimonios de los pastores no son el ejemplo. Es el matrimonio de Cristo con la iglesia el ejemplo. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo o no? Porque la familia perfecta del pastor, la familia de catálogo de JCPenney del pastor, mírame, es mentira. Porque nadie es perfecto. Porque las familias no son perfectas. Porque los matrimonios no son de ensueño. Eso es mentira. Y yo tomé la decisión, yo no voy a mentirle, este soy yo. No uso corbata, no uso zapatos, ando en gorra, este soy yo. No soy formal. No me interesa que me besen los pies. No me interesa que la gente me persiga como si me tuviera. No, ese no soy yo, ese era yo, ya no soy ese. Cierro. Hace, yo creo que más de un año, quizás alguno de los pastores recordará más este momento que yo. Pero hace como 2 años y medio atrás, yo pasé por una situación bien complicada. Y por causa de esa situación yo volví después de 5 años yo volví a experimentar ataques de pánico, ataques de ansiedad. Pastor Yadiel tuvo que dormir en mi casa, en la sala, como si fuera un guardia de seguridad. Fue una situación de mucha presión. No era ajena de los líderes y los pastores de esta casa. Los líderes y los pastores de esta casa sabían de la situación.
Una situación donde yo estaba viviendo amenazas y 20 cosas. Y yo tenía mucho miedo. No miedo de mi integridad física, miedo al después de. Hubo un día, yo no sé si Pastora Erika se acuerda de esto. Yo estaba en la oficina que teníamos en el pueblo antes de comprar este edificio. Yo no sé si tú te acuerdas de esto. Y ese día pasó algo en la oficina. Estaba Marilí, trabajaba como secretaria en la iglesia. Pasó algo ese día en la oficina que yo salí como los locos, me monté en mi guagua y me fui y llamé a la pastora Erika con un ataque de ansiedad. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo estaba caminando por la playa de Punta Santiago como un anormal así. ¿Te acuerdas? Y la pastora Erika, que tiene una unción para restaurar gente. Escúchame bien. Respira profundo. Ese pensamiento es racional. Piensa bien. Pero yo estaba pero eso fue una crisis, yo llamé a Erika en una crisis. Marilí pensó que yo me fui a almorzar y yo me monté en mi carro como los locos con un ataque de ansiedad. Esa no fue la peor parte, porque Erika me terapió. No le está pasando nada a tu corazón. No le está pasando nada a tus pulmones. Tú estás bien. Repite conmigo, yo estoy bien. Dice, Erika está terapiándome ahí. Feo. Llegué a la oficina y Marilí, pastor, ¿estás bien? Sí. Todo bien. Me voy temprano hoy. El problema mío no fue cuando me dio mi primer ataque de pánico. Después de 5 años que me habían dado de alta. Ese no fue el problema. El problema fue cuando el Espíritu Santo me dijo en la oficina de la iglesia, cuéntaselo a la gente. Nuestros servicios eran de noche. Yo no sé quién se acuerda de eso. Los servicios eran de noche. Y el Señor empezó a insistirme, dile a la gente. Dile a la gente, no le voy a decir a la gente, ¿quién quiere escuchar a un pastor con ataques de ansiedad y pánico? Todo el mundo quiere seguir pastores con carros caros y casas grandes y familias perfectas. ¿Quién rayos va a escuchar a alguien que le dice, yo soy un tipo que sufre de ataques de pánico? Vengan, yo los voy a guiar al Señor. ¡Nadie quiere eso! ¿Para dónde me vas a guiar tú si tú mismo le tienes miedo a la vida? Nunca se me va a olvidar. La lesión más grande de mi vida me la dio el Espíritu de Dios ese día. Yo esperé a que se acabara el live y apagaran las cámaras. Me paré aquí. Ay, no voy a llorar. Bendito sea Dios. Me paré aquí donde estoy ahora mismo. Y por primera vez en mi vida me quité la máscara y el disfraz. Y no hay una cosa que dé más miedo que tú mostrar que debajo de toda esa armadura tú estás temblando por dentro. Lo único en lo que yo pensaba era, porque el miedo es mentiroso como Satanás mismo. Y lo único que yo pensaba era, nadie va a querer seguir aquí después de eso.
¿Qué líder de los que yo estoy formando aquí en carácter va a querer dejarse formar por un tipo que está sufriendo de ataques de pánico? Y por primera vez me abrí aquí y le dije, hace 5 años, yo no sé, algunos se recordarán de eso, algunos no. Me pasó esto y esto y esto y esto, ya me habían dado de alta, estoy volviendo a tener ataques de ansiedad y pánico y me están medicando otra vez. Ese día yo ni despedí. Porque ay Dios. Porque yo no me había dado cuenta cuántos años yo vivía aterrorizado del hombre. Y cómo yo mismo me había restado la oportunidad de sanar con honestidad por miedo al rechazo. Por miedo a no haber cumplido el propósito de Dios en mi vida, porque ya yo había sacrificado demasiado para ver el plan de Dios cumplirse en mi vida. Y yo nunca me voy, ay Dios mío, ayúdame a terminar de predicar, Padre. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo me paré en esa puerta ese domingo. El primero que vino donde mí fue Benji. El pastor Benji es el aguijón en mi carne. Me agarró en esa puerta y me dijo, hoy sí que tú te has hecho grande frente a esta iglesia. Porque yo no quiero seguir más nunca en mi vida un hombre perfecto. Yo quiero seguir a un hombre como yo, con debilidad. Y yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar. Y así vino uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo nunca me voy a olvidar de ese día. Ese día yo le perdí miedo al hombre. Eres un sol. Ese día yo le perdí el miedo al hombre. Porque ese día cobró todo el sentido del mundo. Aquella expresión del apóstol Pablo donde le está diciendo, Señor, yo tengo un aguijón en mi carne que me duele, quítalo de mí. Y como Dios le responde a Pablo y le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo vine a decirle a alguien en el nombre poderoso de Jesús esta mañana, sé libre de ese miedo, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Las personas que Dios escogió para estar en tu vida no te van a dejar cuando sepan lo que te duele ni lo que tú batallas. Las personas que Dios puso en tu vida, que puso Dios, no te van a dejar cuando sepan cuál es el problema que tú tienes y qué es lo que te atormenta y con qué es lo que tú estás batallando. Al contrario, las va a usar Dios, las puso Dios ahí para usarlas, para llevarte al cumplimiento de tu propósito. Esta mañana el Espíritu Santo de Dios preparó este día, porque hay algunos de ustedes que se han dejado paralizar demasiado, que has detenido demasiado tiempo tu llamado, que has detenido demasiado tiempo tu ministerio, que lo que Dios te puso en las manos lo has detenido demasiado por miedo a qué va a pasar después. Dios me trajo esta mañana a decirle, va a pasar después todo lo que yo dije que iba a pasar sobre tu vida. Nadie puede detener la palabra de un Dios inconmovible. Nadie puede parar el propósito de un Dios inconmovible. Nadie puede detener los planes de un Dios inconmovible. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada esta mañana,
Yo sé que me tomé un poquito más de la cuenta, pero Pastor Benji, Pastora Erika, Pastora Yareli, Pastor Jonathan, Pastor